Hablemos de libros. ¿Qué más? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Libros, ¿qué más? Soy Hazel Fallas y hoy tengo el enorme gusto de conversar con Isabel Gamboa, la reciente ganadora del Premio Nacional de Literatura de Costa Rica en la categoría de cuento, por un libro que se llama Llegaron las visitas y que confirma su capacidad de convertir lo cotidiano en un territorio inquietante y lleno de simbolismo. En este libro de cuentos de Llegaron las visitas, hay oficinas donde aparecen dientes que transmiten virus, hospitales psiquiátricos donde la línea entre investigadora y paciente se borra, perros mitológicos encadenados en patios urbanos, visitas que llegan y se instalan sin pedir permiso y voces que pronuncian nuestro nombre hasta obligarnos a mirarnos de frente. De todo eso y más hay en este libro, donde lo fantástico no es espectáculo, es en realidad una rendija que nos muestra las fisuras de las familias, de las instituciones, del trabajo y del sistema en que habitamos. Isabel, bienvenida a Hablemos de Libros. ¿Qué más? Qué gusto tenerte en este programa. Pues parece que el gusto va a ser mío porque me encanta lo que has dicho de mi libro, me encanta. Gracias por invitarme y gracias a ustedes que nos están escuchando. Ay, pues qué bueno. Y hablando de cosas frescas y atractivas, vieras que yo quiero empezar esta conversación con algo que vi en tus redes sociales. Yo sé que sos muy activa en Instagram y en TikTok, y por ahí vi una foto tuya en Londres, navegando en el Támesis con el Tower Bridge detrás, todo muy solemne, muy literario, y luego, ¡pa! Sí. Contás algo que rompe completamente con esa postal, así como uno de tus cuentos. Entonces yo quiero empezar esta conversación preguntándote, ¿nos contás qué pasó ese día y cómo ese evento se relaciona con el premio por tus cuentos? Ya, yo estaba en Europa y me enteré de que me habían dado el premio 2 días después. Ya ahí, ya yo estábamos efectivamente con mi pareja navegando por el río Támesis. Yo ya sabía del premio, pero Ajá. estaba no en shock, sino que simplemente no lo pasaba por el cuerpo, primero por lo inesperado, pero también porque habíamos estado en Edimburgo y en Dublín y era tanto, pero absolutamente tanta estética, tantas voces, tantos olores, tanta comida, que yo ni siquiera podía hablar. Yo estaba Ujú. muda esos días y no, o sea, era como si estuviera en un universo que no me dejaba más que flotar. Entonces, por eso tampoco había como asido una cosa tan concreta como un premio. Entonces, vamos ahí y de repente lo primero que pasa, bueno, yo le pido a una desconocida que nos tome una foto, nos toma la foto y enseguida me llega un olor, pero una cosa indescriptible. Era tan hediondo, tan fuerte que me escalofrié y le dije a mi pareja, ¿qué huele? ¿Qué huele? Casi como un Ujú. grito. Y ella me mira y grita y dice, ¡ay! ¡Ay! ¿Verdad? Yo, perdón que lo he contado un poco al revés, porque yo lo primero que me ocurrió es que yo miro arriba y veo las aves, Ujú. gaviotas, creo Eran que eran, gaviotas. las Ujú. gaviotas gigantes. Y estoy fascinada, ¿verdad? Con aquella cosa que mi pensamiento está ancho, 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 viendo las gaviotas, después viene lo del olor, después viene lo del grito de mi pareja, y después yo hago así como un gesto, ¿verdad? Como de agarrarme la cara, decir, ¡ay! ¿Cómo? Y me siento húmedo en mi mejilla y me veo así y estaba toda mi cara llena de mierda. Te Y cayó mi mano cuita. también, sí, pero toda la cara, la media cara, y ¡Wow! mi mano también. Entonces, em, pegué otro grito y comencé a coger toallas que andaba y me comencé a limpiar. Y cuando me doy cuenta, y mi pareja me gritaba, ahí también, ahí también, ahí también, ahí también. Toda la chaqueta de invierno, ¿verdad? Los pantalones, todo. Y
no había manera de que aquello, yo creo que lo que quería es que se fuera el olor, porque comencé a arquear, ¿verdad? Ajá. Era tan fuerte que estaba a punto de vomitarme. Entonces, ya cuando ya estaba casi limpia, pensé, ay, mira, pero no dicen que le caiga una, por lo poco probable que es que te caiga mierda de un pájaro que trae suerte. Ah, bueno, pero es que fue retroactiva la mía, ¿no? Pienso. Un anuncio que vino después en un espacio temporal otro, ¿no? Eso fue, te trajo, o sea, las gaviotas te anunciaron el premio, digámoslo así. Un premio que ya había pasado, que ya, quiero Ujú. decir, que ya me habían dado, ¿verdad? Entonces a mí se me ocurrió que era muy de acuerdo a los cuentos que habían ganado el premio. Y a Muy mí de acuerdo, ¿verdad? justamente, Que fuera después, en otra lógica, en una locura ahí. claro, y yo leí ese post después de haber leído tu libro y entonces yo dije, ay, mira qué curioso, en los cuentos de Isabel siempre hay algo que irrumpe, que es incómodo, que es grotesco, que nos saca totalmente de balance en lo que estamos leyendo, nos sacudís y que termina revelando otra cosa. Y entonces yo dije, ay, mira, esta anécdota de Isabel es exactamente como como sus cuentos. Ajá, Y yo te sí. quería preguntar justamente a partir de eso. ¿Te sentís cómoda en ese territorio donde donde convertís lo inesperado en símbolo y en materia de cuento? Me siento feliz, es lo mío, me viene de natural, ni siquiera lo tengo que pensar. De, de niña, siempre, y creo que por eso soy buena profesora, soy buena profesora, siempre es qué hay detrás, qué hay detrás, qué hay detrás. Detrás siempre hay algo sorprendente, algo inesperado, algo que significa un montón de cosas. Y si algo hacía de niña era engrime, como se decía en Puriscal, se Ujú, quedó engrida, ¿no? O sea, me quedaba así, que hay siempre, por ejemplo, había un personaje, una persona que la habían convertido en un personaje, un hombre, que le decían Chepe, y hacía cosas ahí y todo el mundo se burlaba de él. ujú, Yo era una niña y yo cuando pasaba y lo veía, yo me quedaba media escondida viéndolo, viéndolo. Yo no sé bien qué buscaba, pero yo lo miraba y lo miraba y lo miraba, ¿no? Y siempre me quedaba así escuchando. Entonces, es lo mío, es mi manera de ser. ¿Cómo, cómo una vez que nacen, porque yo creo que ya me quedó claro cómo es que nacen tus cuentos de la observación, la curiosidad, de ir y dar vueltas una y otra Te puedo vez? interrumpir, Sí, pero dime. es que también han nacido mucho. Ujú, Digamos, yo hasta ahora me fijo que me fijo. Todos los mm, libros que tengo, yo no sabía que yo me fijaba hasta ahora. ujú, Tal vez porque me han estado entrevistando mucho, preguntarme mucho y me obligan, entre comillas, a verme, porque ujú, yo no me veo en eso. Pero también lo que te quiero decir es mucho, mucho, casi todo lo que he escrito y mucho de lo que estoy escribiendo ahora nace, no siempre es trililín, ¿verdad? O sea, nace de cosas monstruosas, ujú, horroríficas, ujú. eh, inhumanas que me han pasado o que he visto o que me han contado. Yo he hecho mucha investigación con gente de varios países, ¿verdad? Entonces hay una cosa, digamos que tal vez es que incluso aunque sea monstruoso, aunque sea insoportable, yo lo Ujú. miro también. Sí, y hay varios cuentos tuyos. Yo tuve que leerme un par varias veces, no porque no los entendiera, sino porque yo sentía que tenían capas de simbolismo, que había que estarlos como pelando, como un mango, como cuando uno se come un mango, ¿no? Y entonces me pasó eso, yo decía, pero es que en estos cuentos lo extraño no se expulsa, no se repele, lo extraño se incorpora. Y entonces, mm, ¿cómo es, digamos, o por qué es que te interesa, digamos, esa lógica narrativa que tal vez para otras personas, pues sobre todo, digamos, para algunas personas lectoras puede ser difícil de comprender o difícil hasta de procesar, pero ¿por qué a vos te interesa eso de incorporar lo extraño, lo raro, lo horroroso en la narrativa de esta manera, ¿verdad? No expulsarlo, sino integrarlo. Es que no es que me interesa, es que es lo que está. No me Ujú, interesa, es lo que
yo no sé si es justo que diga qué es lo que sé hacer o es, digamos que para mí esa es la realidad. O sea, no es una elección. Bueno, interesante, interesante y curioso y alguna razón buena de fondo habrá. Volviendo al libro este de Llegaron las visitas, ¿por qué te inclinaste por ese título? ¿Fue una decisión tuya, una decisión de la editorial? ¿O qué tenía ese cuento que dijiste, este es el que sostiene el libro? Sí, los títulos, todos excepto la novela, tengo una novela que está de reciente publicación. Esa novela yo le puse un título, le puse otro y mi editor, Juan Hernández, me decía, no mae, no mae, ¿verdad? Y hasta que encontré, y cuando yo lo encontré, yo supe, y le dije y me dice ese que se llama El lugar donde no estamos. Ajá. Yo, excepto esa novela, todos los títulos de los libros y de los cuentos, todos salen solos, hasta de mis libros académicos. Para mí, yo lo primero que escribo es el título, porque es que ahí está ya la historia, y ¡pum! Tiene nombre. Eh, También, yo no recuerdo si fue él el que dijo el editor el que dijo que ese era no recuerdo. En todo caso, yo sabía que un cuento era, creo que fui yo, pero bueno, no tiene mucha importancia. En todo caso, siempre sale. Interesante, sí, porque el título yo creo que redondea mucho, ¿no? Los distintos tipos de visitas y los distintos tipos de presencias que hay en los Mira, cuentos. es cierto, no lo había visto. Ujú. Es Bueno, cierto. yo hablo siempre como lectora. Yo la verdad es que de lo Me que hablo es encanta. de lo que leo y de lo que los libros me Me hacen encanta, me sentir. encanta, tienes razón. ¿Ves? Todo eso sale sin que yo lo planeé. Tienes razón, ¿Sí? qué bonito, gracias. Mira, y hablando de otro cuento que me encantó, el caso del virus de la oficina, es que es mordaz, es irónico, yo lo leí como eso, como una crítica muy fuerte al mundo corporativo, Sí, no sé, a la frialdad, sí, a la frialdad administrativa con la que se puede tratar la muerte, sí. todos esos elementos de los dientes, esa parte también me dio risa. ¿Este cuento nació ¿cómo nació este cuento? De dónde vino la Ese idea? cuento y el de la mujer que escucha voces, que Ajá. también hay una parte ahí mucho de la institucionalidad pública, ¿verdad? O de la institución, Parece que tengo un gusto por escribir cuentos de terror, eso, y que incorporan lo corporativo o la institución, digamos, el lugar de trabajo. Ujú, Eh, y es porque para, cuando yo estoy en un trabajo, en los diferentes que he estado, donde sea, pero sobre todo cuando he trabajado en instituciones públicas, ujú, eso es un mundo fascinante para mí, horroroso, pero también fascinante, cautivador, o sea, es un zoológico, una institución pública o una empresa privada, es un zoológico en el sentido literal del término, ¿verdad? Me he fijado en muchas personalidades, yo tengo aquí en mi mente todas las personalidades que yo he conocido en los años de trabajo, me acuerdo sus nombres, lo que hacían. Por ejemplo, la vez que un funcionario que era sindicalista una vez me gritó y no sé qué, y otro día voy a hacer un trámite en la universidad y buenas, buenas, y yo pienso, mira, ese fulano, el que era sindicalista, pero ya se le había acabado el nombramiento ahí, entonces estaba en su trabajo antiguo, entonces me hace, ¡pum! Y me pone, no, una grapa, ¡pum! Una grapa. Y yo le pregunto, ay, fulano, ¿ese es tu trabajo aquí? Sí, me dice todo contento. Poner una grapa. ujú, Tenía su ventanita, tenía para hacer eso. Dime si eso no es una locura fascinante y hermosísima, ¿verdad? O la magia que en otra oficina yo estaba esperando, la había saludado una secretaria y yo vi que tenía grapitas y grapitas y grapitas y grapitas y me acerco a ver bien y tenía millones de grapas. Y ujú. ella coleccionaba grapas y me dijo orgullosa también cosas sobre esas grapas, qué significaba, ¿verdad? Es muy lindo, es muy interesante. Pero eso solo pasa cuando uno se atreve a hacer preguntas, ¿verdad? Y preguntas Ah, sí. sin estereotipos, sin juicios, digamos. Preguntas verdaderas. Sí, yo siempre pregunto, yo siempre hablo con la gente porque me interesa muchísimo. Yo creo que la gente se da cuenta que se interesa, aunque a veces me ven raro, porque en Costa Rica
no es muy usual que una sea tan extrovertida. Yo soy súper extrovertida, ¿verdad? Y no temo preguntar o usar las palabras. Pero además yo cuando pregunto, pregunto realmente. Ujú, Jamás de la vida yo pregunto con una respuesta en la mente. Jamás tengo innata una curiosidad ujú. barbarísima. Pero así a mí todo me da curiosidad, todo. La gente que dice, ay, sí, obvio, de sí, como siempre, yo digo, ¿cómo? Como siempre. ¿Cómo? Como siempre. ¿Qué quiere decir eso? No, qué aburrido. ¿Cómo? No, no, jamás. Siempre hay algo, siempre diferente. Mm. Sí, debe ser aburrido vivir uno creyendo que todo ya está escrito, ¿no? Y que todo está ahí como dado por no sé qué fuerzas terrenales y Creo, obvias. creo que a veces es como un poquito de prepotencia, de Sí. yo lo sé, ya lo vi, ¿verdad? O sea, Ujú. como que la gente se siente mal si se deja sorprender, como si fuera sinónimo de estupidez. Ah, y hablando de eso un poco, muchas veces también los seres humanos vivimos ignorando el cuerpo. Y por ahí decía una de mis escritoras favoritas, Cristina Rivera Garza, que solo cuando el cuerpo nos duele o nos incomoda, tomamos conciencia de él. Mm. Y vinculándolo con tus cuentos, yo veía mucho la marca del cuerpo, la caída del cabello, los tirones del pelo, el insomnio, los dientes, el encierro. El cuerpo está sumamente presente en tus cuentos y hay como yo diría que un equilibrio entre la presencia del cuerpo y la presencia de la mente en los cuerpos de tus personajes. Y eso es muy interesante también desde el punto de vista narrativo. Yo de niña era solo cuerpo, era solo carne. Ujú, Y las personas más interesantes que me rodearon eran solo cuerpo. Y al mismo tiempo, yo de niña era mm, mente y la gente, esta era mente en el sentido de la locura. Yo de niña era rara para los estándares, en el ujú, sentido de que a mí yo me quedaba viendo las hojas y los animales, y eso era señal de locura. Y las otras personas, estas, eran de una mente también muy espectacular. Digamos, por ejemplo, mi tía Teresa, que decían que estaba loca también, en realidad ella tenía una enorme capacidad de enojarse, era extraordinaria. O mi tío Memo, tenía una capacidad, él tenía una capacidad de ver, él era, o sea, él murió hace poco y yo lo iba a visitar al hogar de ancianos y le preguntaba mucho y lo escuchaba mucho. Un hablador extraordinario, sin estudios de nada. Y lo último que yo le pregunté fue, tío, ¿usted robó alguna vez? Y él, que era como un niño, no se asustaba conmigo ni con mis preguntas. ujú. Se echó una gran carcajada y me dijo, sí, y me contó qué robó, cómo robó y qué pasó. Y cuando él me contaba algo que hizo cuando niño y que hizo que lo mataran a golpes, él estaba haciendo otra lectura de eso y se rió muchísimo y se estaba con unos ojos que le brillaban de ver cómo a mí me brillaban los míos, escuchándolo maravillada de cómo él narraba todo, ¿verdad? Él hubiera sido un cuentista extraordinario, tío. Tenía una mente, y sin embargo siempre dijeron que era un idiota. Pero ni él, ni tía, ni yo no éramos idiotas. Voy a decir algo feo. No, no lo voy a decir así porque es muy cliché. No éramos idiotas. Estábamos en compañía de gente embrutecida emocionalmente. Eso que estás diciendo me parece tan bello porque hay tanta gente. Yo a veces también me pongo a ver la gente que está en la calle, en los semáforos, vendiendo cosas y pienso en que el sistema, la desigualdad de nuestro mundo, probablemente le ha quitado tantas oportunidades a esa gente, ¿verdad? De brillar y de ser realmente quienes son. Entonces, qué bonito cuando alguien puede sobreponerse a eso por distintas razones y con todos los sacrificios que eso implica y lograr decir eso.
no es que soy bruto, es que no me han entendido, es que no me han comprendido, es que lo que yo tengo que decir es tan profundo que este mundo no lo entiende. Una vez un amigo, Orlando Arrieta, estaba preguntándome mucho, como de Ujú, dónde yo venía y todo. May, pero eso quiere decir, vos sí que sos carga vos. Y yo le dije, no es que me esté bajando el piso, ujú, pero hay muchísimas personas que han logrado cosas extraordinarias sin que tuvieran recursos para ello. ujú, Y me dice, no, no, no jodas, no jodas, no jodas. Él estaba en shock y me dice, nunca se me olvida, me dice, porque de verdad no era que yo me estuviera bajando el piso, pero parte, por ejemplo, de mi proceso psicoanalítico fue dejar de sentirme como una víctima. ujú. Entonces yo comencé a rechazar como eso de, oh, soy tan especial, pero la manera en que él dijo me marca un poco, él dice, no, mae, no jodas, mira, es como que yo todo lo que he logrado, yo lo he hecho con relevos, es como que yo lo he hecho con relevos, vos has logrado un montón más sin un solo relevo, o sea, vos sola sin relevos, ¿no? Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Isabel, estabas hablando, bueno, de tu tío, de tu tía Teresa, y yo por ahí también leí en el semanario Universidad que tu abuelita te marcó mucho, tu abuelita Alejandrina también. Ujú. Ujú. ¿Nos contás un Cosita. poquito? Ujú, Alejandrina, abuelita, fue la única persona que me quiso de niña. ujú, Y creo que mi hermana, una hermana, también me amaba y yo a ella. Aunque no sé si nos amábamos o nos necesitábamos vitalmente. En todo caso, luego sí nos amamos mucho. Pero mi abuelita me amaba, yo era su nieta favorita. Y por dicha, digamos, que ella me salvó la vida a mí. Ella tenía un hábito de Carmela y por una promesa, y ella leía muchos libros religiosos. ujú, Y como ella, como yo la que, yo no sé quién quiso primero a quién, ¿verdad? La cosa es que nos quisimos. Y ella iba, cuando iba, me daba confites a escondidas, me, me, me ponía en su regazo y me leía los libros y me enseñó a leer, me fue enseñando a leer. Y después me pedía que yo le leyera. De hecho, en los últimos años de su vida, yo todos los fines de semana viajaba desde la Universidad Nacional, donde estudiaba, hasta Puriscal, Junquillo Abajo, a ujú. visitarla y le leía. Ella tenía, me acuerdo, para ese momento, sus anteojos quebrados. Me da pena. Creo que me da un poquito de culpa que ahorita estoy pensando por qué no le compré, porque tenía una beca y me moría de hambre. A mí no me alcanzaba, yo aguantaba hambre la mitad del mes Del mes. Ujú. mientras estudiaba. Entonces yo le leía y, y lo que recuerdo siempre fue su voz diciéndome, Chabelita, venga, Chabelita, y venga, Chabelita era o para darme confites o para enseñarme a leer o leerme, ¿verdad? Isabel, teniendo toda esa libertad y toda esa tranquilidad de decir, bueno, yo escribo lo que escribo y punto, ¿cómo te cayó lo del premio? ¿Qué representa Digamos, para vos te voy a contar algo que voy a contar por primera vez, que no pero salga de Centroamérica? se requiere mucha capacidad de abstracción para entenderlo y no interpretarlo de manera con pensamiento concreto. Ujú, Yo, a partir de algún momento y durante un periodo, quería ganarme un premio, cualquiera. Esto es, de cuando afirmo esto, eso es una afirmación psicoanalítica. No es que yo quería eh, el premio, ¿verdad? Yo quién sabe qué es lo que quería. Cuando decía que quería un premio. Esto lo hablaba en el psicoanálisis. Y cuando lo hablaba, me reía muchísimo de mí, sin ninguna compasión. Literalmente yo acostaba en el diván y me reía a carcajadas de mí y hacía comentarios de mí. Y entonces finalmente yo escribí dos cuentos súper sarcásticos ujú, sobre un tipo ahí que quiere un premio, ¿verdad? Y todo lo que le pasa. Porque además el mundo de los premios es un mundo fascinante también, que está lleno de todo, de todo, de todo. Entonces, creo, no sé, no me interesa decir qué es lo que yo
decía que quería cuando decía que quería un premio. La cosa es que como escribí sobre eso, cosas que no se han publicado, se me quitaron las ganas y dejó de ser un tema. Fue mucha materia para el diván y, ¿verdad? Para Ujú. la literatura y se me quitaron las ganas. Entonces, porque claro, lo que yo quería no era un premio, era otra cosa que fui consiguiendo por mi cuenta, pagándome a ver. Entonces, cuando esto sale, yo tengo un montón de WhatsApp de amigas y amigos que me están diciendo que me gané el premio, pero además literalmente me decían así con el nombre del premio y todo, ¿verdad? O sea, me parecía muy gracioso que me decían cuál era el nombre del premio, todo muy formal. Pero yo no entendía, como que no entendía. Yo entiendo cuando hay una persona del colegio de quien lo comunica que me comunica oficialmente por correo. Y, ¿qué fue lo que me preguntaste, Génesis? Eso, que cómo habías tomado lo del premio, que cómo lo Ah, habías entonces tomado. lo primero, cuando ya entendí que me había ganado el premio, creo que estaba en Edimburgo. Lo Ajá. primero fue la incredulidad. Lo segundo, todo eso es bien cliché. Lo segundo fue, le dije a mi pareja, Mori, que me he ganado el premio nacional de no sé qué. ¿Cómo que te has ganado el premio? No sé qué. Me paré, me fui, me arrimé a uno de los aposentos y se me salieron las lágrimas. De manera muy discreta, o sea, me puse aparte para estar sola, se me salieron las lágrimas y se me salieron las lágrimas con una imagen involuntaria en mi cabeza que era yo chiquitica, recostada a ese palo, Ujú. allá en un quillo bajo Puriscal, con un cuaderno y un lápiz escribiendo. Y todo lo que le pasó a esa niña, todo lo que estaba por pasarme de terrible, todas las montañas de palabras y de actos que iban a aplastarme, la imagen que tuve ahí fue como, lo logré, lo hice. O sea, ¡plas! ¿No? Porque ahí yo recuerdo, yo nunca me había visto como escritora, pero yo recuerdo yo en mi pensamiento, yo pensaba que yo estaba escribiendo una novela. Eso, Ujú. imagínate qué sería lo que yo estaba escribiendo. Quiere decir que yo ya tan chiquita, ya, ¿verdad? Entonces eso fue, se me salieron las lágrimas y como de ternura conmigo misma y de yes. ¿Con ese premio cambia algo en la escritura? ¿Qué tanto presiona? ¿O es algo que te tienes sin cuidado? Vieras que, no, vieras que yo enseguida, como soy curiosa, enseguida me comencé a preguntar qué iba a cambiar. Bueno, lo primero que cambia es que me han buscado muchísimo para hacerme entrevistas y, ¿verdad? Y a todo mundo le digo que sí, porque además, Hazel, es un maldito premio público. O sea, Ujú. es con fondos públicos. O sea, una se debe a la gente, es como, pues, yo no sé, como rendir cuentas. O sea, ¿cómo es que a mí me han dado ese premio? Y que además incluye plata, con fondos públicos. Entonces, claro que yo a todo mundo le digo que sí, ¿verdad? Sí, que se me corresponde, pero además me nace. Con la escritura, con lo que escribo y eso, no, yo sigo igual, escribiendo con la misma seguridad, con la misma tranquilidad, con la misma felicidad. Y creo que pueden haber cambios a nivel más formal, Ujú. a nivel de, no sé, por decirte, a mí se me había negado publicarme. Mi historia es como la de casi todo el mundo. A casi todo el mundo le han rechazado libros, yo confieso que un poco juguetona, un día pensé en alguien en particular y pensé, debe estarse eh, majando los dedos de un pie con el otro, que Ajá. me rechazó un libro, ¿verdad? Que me rechazó la publicación de un libro. Y he notado que ha cambiado como el tratamiento que me da alguna gente. Yo sé, tengo conciencia que es un premio muy prestigioso, es el premio más prestigioso en el país, ¿verdad? No es uno de los más, es el premio más prestigioso en el país y que simbólicamente eso es muy fuerte, muy importante, ¿verdad? Porque una ya pasa a ser la premio nacional. Simbólicamente es muy importante, es un registro muy importante y a mí eso me encanta, vieras. Isabel, ahora estabas diciendo que hay gente
que a raíz del premio ahora te ve y no sé, me imagino que también te lee diferente. Pero para la gente que no te ha leído todavía y que quiere entrarle a este libro de Llegaron las visitas, ¿cómo lo invitarías a entrar a esos mundos que creaste en este libro? ¿Cómo se entra? Creo que leerme abre muchas ventanas como huecos en el universo, muchas preguntas. No creo que sea una lectura eh, para sentirse confortable, pero creo que la gente gana cuando me lee porque se lee, se va a encontrar. O sea, la gente debiera de leerme porque se va a encontrar ahí. Para bien y para mal se va a encontrar. Y de paso, estoy segura, se va a entretener. Doy fe de ello porque yo varios de los cuentos, es más, dame un minuto, porfa, porque debí de haberme traído el libro para ponerlo acá en el escritorio, pero no me lo traje. De hecho, eso que estás diciendo de que uno se encuentra y que no es una literatura cómoda, es cierto, hay varios cuentos que te inquietan. A mí, por ejemplo, El maleficio de una buena familia me pareció un cuento oscuro y de esa oscuridad, de ese montón de conflictos familiares, de ese montón de encierros, de esa violencia solapada que muchas veces existen en las familias. El de un exorcismo para Arneo, me reí un montón con eso. No me Ajá. pregunten por qué, porque no es un cuento para reírse, pero yo no sé por qué No, me te reí. puedo interrumpir para decirte que Sí. muchas lectoras y lectores me han dicho, por ejemplo, con los cuentos de una mujer que asesinó al hijo usando como arma un río, que te digo que son historias absolutamente espantosas. La gente me dice mucho, hay algo que me perturbó profundamente y es cómo es que pude yo reírme leyendo unos cuentos. ¿Cómo es que pude reírme leyendo eso? ¿Cómo, no? Hay un sentido del humor muy cáustico que no sé de dónde heredé, pero recuerdo mi hermana y yo lo, lo compartimos. Bueno, pues yo la verdad es que doy fe de eso. No son cuentos cómodos, no son cuentos para pasar el rato, como viendo una serie de cualquier plataforma de las que últimamente hay. Son cuentos son cuentos raros que tienen la belleza justamente de la rareza. Y bueno, Isabel, muchísimas gracias de verdad por habernos dado la oportunidad de conversar con vos, por esa genuina transparencia y sinceridad con la que nos has hablado y nos has contado tus anécdotas y tus sentires alrededor de este premio. Y nada, darte las gracias y esperamos que no sea la última vez que te tengamos en este podcast. A vos las gracias, la he pasado muy cómoda, muy contenta, me ha gustado muchísimo. Y a ustedes que nos escuchan, de ahí léanme, léanme. Y si ya me leyeron, comenten, por favor, no se guarden las palabras, que eso no. No se guarden las palabras exactamente y déjennos sus comentarios, no solamente en este podcast, también, sino también en Instagram. Y si este episodio les gustó, compártanlo también y recuerden seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en YouTube o simplemente díganle a su Alexa, pon el podcast Hablemos de Libros que Más. Yo soy Hazel Fallas y nos escuchamos en el próximo episodio. Hablemos de libros. ¿Qué más?